Busquen en sus Biblias, Juan capítulo 1, vamos a estar en el versículo 43, terminando ya este increíble capítulo que nos ha permitido ver lo que es la deidad de Jesús de diferentes puntos o diferentes ángulos. Hemos visto el testimonio de la creación, hemos visto a Jesús que es la luz de los hombres, Él es el camino, hemos visto el testimonio del Verbo de Dios, Dios tomando humanidad y dejando su trono, bajando, no considerando ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino descendió para que nosotros pudiéramos recibir gracia sobre gracia. En Él se encuentra la gracia y la verdad. Y vimos el testimonio de Juan el Bautista, como él decía, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vimos dos de los discípulos de Juan el Bautista, Andrés, uno de ellos, y el otro, aunque no se menciona el nombre. Vemos que todo apunta que hacia Juan, el apóstol Juan, como siguieron a Jesús, fueron a donde él estaba. Después de proclamar Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siguieron al Cristo. Y hoy vamos a ver un llamado muy similar en los versículos del 43 al 51. Vamos a leer esos versículos. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Los dos discípulos anteriores que siguieron a Jesús empezaron a seguir a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista. Pero aquí vemos a Jesús llamando directamente a Felipe, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Betsaida realmente lo que significa es un nombre, casa de pescadores. Está localizada en el mar de Galilea, al noreste de esa sección, y la pesca era la mayor entrada de ingresos para esa comunidad. Betsaida es lo que significa casa de pescadores. Felipe era de esa ciudad donde Andrés y Pedro vivían. Felipe encontró a Natanael, muy similar a lo que hizo Andrés con su hermano Pedro, que después de ver al Cristo, que Él es el Mesías, empezó a seguir a Cristo y fue a buscar a su hermano Pedro para que también él fuera y viera al Mesías. Así que Felipe hace lo mismo con Natanael y le dijo, hemos hallado ahí, también nos apunta de que ya habían varias personas, varios discípulos siguiendo a Jesús, con Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, apuntando hacia el Antiguo Testamento, todo lo que las Escrituras nos enseñan en Cristo, en Él, se cumplen. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Apuntando a algo histórico, Jesús de Nazaret, normalmente a las personas cuando se le describía, se le decía de dónde era y quién era su familia. La manera de escribir. Es decir, yo, Israel, de Jaelía, apellido Iglesias, un decir. En el versículo 46, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Muy similar al recuento anterior cuando Jesús le dijo, venid y veréis. Venid y veréis. En pocas palabras, ¿tú tienes dudas acerca de Jesús? Ven y míralo con tus propios ojos. Experiméntalo con tu propia vida y verás. Jesús vio venir a Natanael y dijo, venía Felipe con Natanael y le dice Jesús a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, aquí vemos el llamado divino, ¿no? La salvación comienza con el llamado divino. Definitivamente hay instrumentos humanos, pero detrás del telón está la voluntad divina llamando a pecadores al arrepentimiento. Y vemos
que Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué habría estado haciendo Natanael debajo de la higuera? Que eso fue suficiente para él ver que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Este pasaje es muy similar a lo que cubrimos la semana pasada, de lo que es un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. El testimonio de aquellos que han sido rescatados por el Evangelio. Que hay algo que apunta, si hay algo que apunta hacia Cristo, es como personas que antes eran enemigas de Dios, ahora viven, caminan con Jesús, viven para la gloria de Él. Personas que han sido rescatadas por el Evangelio ahora están aquí en el mundo apuntando hacia el Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pasaje de hoy es muy similar. Similar en el sentido de que como esa corte que están pasando testigos tras testigos, dando testimonio de que si ese Jesús es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios, igualmente nosotros, los seguidores de Jesús, con nuestras vidas hemos sido llamados a apuntar hacia el Cristo, hacia el verdadero Dios. Y parte de eso como luce en nuestras vidas es, la semana pasada vimos, caminando con Cristo y haciendo discípulos de Jesús. En esta mañana, en este pasaje, que es una narrativa bien simple, yo quisiera concentrarme en algo. Y quisiera concentrarme en darles a ustedes cosas prácticas, muy prácticas, que les va a ayudar, como dice segunda de Timoteo, a alimentar a esa llama que está en ustedes, a que tome fuerza. La vida de cristiano es una vida incomparable. No solamente estar en Cristo es el único camino al cielo, sino que estar en Cristo es el mejor camino del mundo. Y como cristianos nosotros a veces se nos olvida, teniendo al Dios del universo habitando en nosotros, nuestras vidas a veces no lucen como que el Dios del universo estuviera en cada cristiano. Déjenme dar algunas estadísticas. El título de esta mañana va a ser Caminando personalmente con Jesús y después voy a abundar cómo luce eso y quisiera equiparlos para que ese caminar como iglesia esté vibrante, esté en sus mejores días, pero no hay pasos sencillos en el sentido, no hay un remedio fácil. Caminar con Jesús es un llamado de toda la vida. Cuando vemos a Jesús que nos llama, ven y sígueme. Aquellos que están en Cristo, ese caminar es un caminar para siempre. Pero ese caminar a veces puede sentirse agotador, ¿no es cierto? Y estaba leyendo algunas estadísticas. Hay un ministerio que se llama Double Honor Ministries que registra estadísticas en cuanto a los pastores o aquellos que están en el ministerio. Y escuchen lo que dicen estas estadísticas. 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes a causa de agotamiento ministerial, conflictos o pecado moral. 94% de los pastores se sienten bajo presión de tener una familia perfecta. 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana. 80% de los pastores creen que el ministerio afecta negativamente a sus familias. 95% de los pastores han reportado gran estrés causándoles angustia, preocupación, enojo, depresión, temor y aislamiento. 70% de los pastores no tienen amigos cercanos. 56% de las esposas de pastores dicen que no tienen amigas cercanas. 45% de los pastores dicen que han experimentado depresión y agotamiento ministerial al punto que necesitan ausentarse del ministerio por un tiempo. 40% de los pastores están sufriendo de agendas sobrecargadas y expectativas irrealistas. 20% de los pastores han luchado con adicciones. Si esto es cierto de aquellos que tienen que estar liderando al pueblo de Dios,
a caminar con Cristo, si esto es cierto de aquellos que supuestamente deben tener vidas vibrantes con el Señor, ¿cuánto más se puede decir en general de el cristiano? Y no tiene que ser así. Cristo vino para darnos vida y para que tuviéramos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pero ¿cuáles pueden ser aquellas cosas que nos ayudan a tener a nosotros un caminar con Cristo vibrante? Como le dijo Jesús ahí a Felipe, sígueme, ven y ve. El llamado que nos hace Jesús a nosotros a caminar con Él es el llamado más glorioso que jamás alguien te pudo haber hecho a ti. Porque es un llamado a vida eterna, es un llamado a caminar, a ser transformados en Cristo Jesús. Pero a veces la vida cristiana pareciera estar muy lejos de eso, ¿verdad? Y hoy yo quisiera darles a ustedes, ese es mi anhelo, de equiparlos a avivar el fuego que ya está en ustedes. Como pastores nosotros no podemos iniciar ese fuego. Eso es algo que lo hace Cristo en nuestras vidas. Él pone su espíritu en nosotros. Lo inicia Él, lo comienza Él. Pero hemos sido llamados a avivarlo, a como tomar un ventilador y echarle viento, brisa, para que esa brasa tome más intensidad. Según Timoteo 1:6 dice exactamente eso, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. En todo cristiano está el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Ahora hemos sido llamados a avivar ese fuego que está ahí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros seguimos a Jesús de una manera saludable? ¿Cómo nosotros caminamos con Cristo que no se sienta como algo gravoso? Porque sabemos que sus mandamientos no son gravosos. Esto comienza un día a la vez. Un día a la vez, no va a suceder un día para otro. Toma tiempo forjar un caminar personal con Cristo. Incluso Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Hermoso a su tiempo. La invitación de Jesús, ven y sígueme como discípulos de Jesús, es un caminar que debe ir en progreso. Tomó 40 años forjar el carácter de Moisés. 40 años. Pero vivimos en una sociedad que está acostumbrada a las cosas rápidas. Tenemos microondas, carros más rápidos, internet más rápida. Todo lo queremos más rápido, teléfonos más rápidos, pero el carácter de Dios, ese caminar vibrante con Cristo Jesús, no es algo que sucede ni en automático, ni tampoco a prisa. Incluso esos 40 años que le tomó a Dios forjar el carácter en la vida de Moisés, Moisés comenzó su ministerio a los 80 años de edad. Si no quiero escuchar si usted me dice que se siente cansado y agotado. Tomó 10 años antes de que Pablo fuera a su primer viaje misionero. El apóstol Pablo, 10 años. Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad. Ahora sí, caminar con Cristo y tener un caminar sostenible y saludable va a impactar tu vida, va a impactar tu matrimonio, va a impactar tu familia, va a impactar tu iglesia, tu ministerio. Y hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a seguir a Jesús de una manera saludable, sostenible. Algunos de ustedes no tienen ese tipo de vida que estoy describiendo aquí. Y si siguen al ritmo que están teniendo en este momento, en algún momento, algo va a explotar. Ahora, ¿cómo luce esta vida saludable? ¿Qué significa tener ese caminar cristiano saludable? Lo primero que quiero que vean en ese pasaje y los versículos del 43 al 46 es ese llamado genuino a adorar, un llamado genuino a crecer en Cristo, a seguirle a Él. Así que lo primero que quiero que escriban es esto, el punto número 1 es crecimiento. Y voy a usar la ilustración del Salmo 1. En el Salmo 1 se describe al creyente, al justo, al cristiano, como un árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto
a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Wow, todo el mundo quisiera eso, ¿verdad? Que wow, todo lo que yo hago está prosperando, está caminando hacia adelante. Es un árbol bien plantado. Todo el mundo quisiera ser como ese árbol. Ahora, los árboles normalmente tienen 3 etapas en su vida. Hay 3 cosas que tienen que estar tomando lugar en la vida de un cristiano, que lo podemos ver en un árbol. Hay una etapa donde el árbol está dando frutos. No es sostenible que un árbol esté dando en todo tiempo frutos, ¿verdad? Hay un tiempo para dar frutos y hay un tiempo para crecer, y hay una etapa donde el árbol necesita ser podado, donde hay que cortar ramas para que esté saludable, para que pueda crecer más y dar más frutos. Y hay una temporada donde no está ni dando frutos, no está siendo podado, sino que está descansando. Y voy a usar esa ilustración para caminar este pasaje y darles a ustedes abundar en esas 3 áreas que cada seguidor de Jesús, cada cristiano debería estar experimentando. Y cómo luce, cómo yo puedo estar creciendo en Cristo, cómo Cristo me está podando a mí, cuáles son esas áreas, cómo luce eso y cómo luce también descansar. Así que crecimiento. Y ese llamado ven y ve. Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, nuevamente aludiendo al llamado soberano de Dios. Dice, sino que yo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. La vida cristiana es una vida de frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de una vida en Cristo. Aquí el llamado de Jesús es algo serio. Tomar en serio el adorar al Señor. En las iglesias es muy común encontrarse personas que andan con los pies en ambas aguas. Quisieran estar caminando con Cristo, pero de este lado están haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con caminar con Cristo. Y el llamado de Jesús aquí, ven y ve, sígueme, es un llamado a verdaderamente adorarlo a Él. Y comienza con eso, crecemos en Cristo, escriba eso, verdaderamente adora a Jesús. Cuando nosotros estamos tomando el llamado de seguir a Cristo, tomándolo en serio. ¿Y qué significa tomar el llamado de seguir a Jesús en serio? Bueno, el crecimiento toma lugar en ese terreno de la adoración. Hablamos de adorar al Señor. Lo que nosotros somos permanece o se derrumba en nuestra adoración. En Mateo 22, cuando Jesús responde a la pregunta ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La respuesta de Jesús fue amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y me encanta que Él continúa diciendo, sobre estos 2 mandamientos depende toda la ley. De amar al Señor y ese amor al Señor llevarte a amar a los demás. Todo depende de lo que adoramos. Lo que somos se derrumba o permanece dependiendo de nuestra adoración, de intimidad con Dios. Paul Tripp dijo, adoración adoración no es algo que hacemos de vez en cuando. Más bien es el fundamento de lo que somos. Y cuando hablamos de adoración estamos hablando de buscar nuestra identidad, de encontrar nuestra satisfacción solo en Cristo. Solamente en Él. Es de escuchar el Evangelio, y así como cuando uno estaba enamorado, que venían maripositas en nuestro estómago. Algunos de ustedes se acuerdan de eso, otros de ustedes no se acuerdan de eso. Pero es escuchar el Evangelio y genuinamente estar profundamente agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Como veíamos domingos atrás, de mirar al Cordero de Dios y decir, Él es la razón de mi existencia. Nunca dejes
de estar sorprendido por la gloria del Evangelio. Y nosotros como cristianos luchamos con eso. Estamos en la iglesia, sentados en un banco, escuchamos el Evangelio y no se nos mueve ni un pelo. Y el llamado es a una adoración genuina. Solo cuando la adoración a Dios gobierna nuestro corazón es que todo lo demás encaja en su lugar correcto. Porque Dios desea nuestro corazón. Nuestra salud espiritual fluye de esa adoración y relación con Dios. Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de él podemos hacer nada. Nada. Y mi deseo es avivar ese fuego en ustedes. Iglesia, nuevamente en el Señor, una adoración genuina. Caminar con Cristo, seguir a Cristo, estar cautivados por Cristo. Es visible, es palpable cuando una persona ama a Jesús. Cuando una persona ama a Jesús, es imposible que aquellos que están alrededor de él o de ella no se enteren que es cristiana la persona. Porque en su vocabulario está Cristo, en sus acciones está Cristo, en su amor está Cristo. Pero cuando Cristo no está teniendo la supremacía en nuestros corazones, rara vez hablamos de Cristo. Podemos tener un vecino de 10 años ahí al lado nuestro y nunca enterarse de que aquí había una persona que proclama y profesa que ha sido cambiado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando hay una oración, hay un seguir a Jesús genuino, un fuego que está ardiendo, y es una realidad que a veces nuestra llama es pequeña, ¿sí o no? ¿Cómo se aviva ese fuego? ¿Cómo se aviva esa llama? Regresando a nuestra adoración del Cordero de Dios, apuntando hacia Él. Y es lo que está haciendo Juan de diferentes puntos de vista. Pongan su mirada en el Cordero, adoren al Cordero. Jesús, ese es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Permite que ese tiempo en la palabra, ese tiempo de oración, tiempo de la adoración congregacional, el tiempo del servir a Cristo, que todo eso aporte a que esa llama esté creciendo, que estés intimando con el Señor, que todo eso esté aportando a que tú estés creciendo en tu amor y gratitud por Cristo. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y nuestro crecimiento y nuestra salud espiritual es un producto de nuestra adoración. Y hay que comenzar dando pequeños pasos. Dando pequeños pasos. Lo que tú quisieras ver en tu caminar con Cristo, de aquí a 10 años tienes que comenzar a hacerlo hoy. Tienes que construir en el inicio lo que quisieras cosechar al final. Desde ahora, tomando pasos. Escribe esto, por favor. Algo que te va a ayudar con la adoración, con ese crecimiento, es busca ser fiel. Busca ser fiel. Somos administradores de un momento, en el sentido que se nos ha confiado un momento. No vamos a estar aquí para toda la vida. Se nos ha confiado una etapa. Sé fiel con esa etapa. Sé fiel a Cristo. 1 Corintios 4, el 1 al 2 dice que todo hombre, hablando aquí ahora del cristiano, describiendo al creyente, a los seguidores de Jesús, dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se nos ha confiado el Evangelio, se nos ha confiado seguir a Cristo. Ahora bien, además, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjense que la Biblia no nos dice produce fruto, más bien permanece en Cristo, camina con Cristo, camina en el Espíritu y Él va a producir frutos en tu vida, en ti. Robert Murray dijo, no son los grandes talentos lo que Dios bendice, sino semejanza a Cristo. Lo vimos la semana con Pedro.
cuando Cristo le llama a Pedro piedra, cuando él estaba muy lejos de ser alguien como una piedra, muy lejos de ser alguien estable y sólido. Pero Dios viene y llama y nos capacita y nos da. Y eso ocurre cuando estamos nosotros caminando con Cristo. Abundancia de frutos nacen de la fidelidad. Cuando tú te ocupas en seguir a Cristo, ser fiel a Cristo, inevitablemente va a haber frutos en tu vida. Me encanta que las últimas palabras de Jesús en la cruz en Juan 19 fueron: consumado es. ¿No es cierto? Lo último que dijo Jesús sobre la cruz en Juan 19 fue: consumado es. Y esto es esencial porque nosotros no servimos desde la postura de una obra incompleta. Nosotros servimos a Cristo y seguimos a Cristo y caminamos con Cristo desde la perspectiva de que Cristo ha completado la obra, que nosotros no tenemos que probar nada. Vivimos en una etapa en nuestra sociedad donde constantemente se nos está incitando a probar nuestro valor, a probar nuestra capacidad, a probar nuestras fuerzas, a probar que sí, que tú puedes. Y ese peso de buscar identidad en lo que nosotros podemos hacer, inevitablemente nos aplasta, porque no hay nada ni nadie fuera de Cristo que puede satisfacer nuestro corazón. Por eso Cristo dijo: consumado es. La necesidad de nosotros mostrarnos a nosotros mismos de que sí podemos producir, eso es algo que no nos ayuda con nuestro caminar. Ser cristiano es sinónimo de decir: yo no descanso sobre mi obra, sobre mis fuerzas, sobre lo que yo puedo lograr. Mi identidad o mi descanso se encuentra en la obra terminada de Cristo Jesús. Es decir, yo confío en la obra terminada de Cristo. Ser cristiano es básicamente eso. Yo confío en lo que Cristo hizo en la cruz por mi vida. Y descansar en Él y adorarle a Él. Ahora, número 2. No solamente hay una etapa de crecimiento, hay una etapa de dar frutos, hay una etapa de podar. En Juan 15, del 1 al 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento o toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ahí en el llamado de Jesús con Felipe y Natanael, cuando Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael venía con un concepto preconcebido de lo que era Jesús. Incluso decía: bueno, algo bueno puede salir de él, de allá de esa ciudad, de Nazaret. Y su preconcebido concepto fue podado, fue cambiado. Este hombre, al caminar con Cristo, al experimentar a Cristo, terminó diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y hay cosas en nuestras vidas de Cristo que realmente no muestran al verdadero Cristo. En nuestro caminar, en nuestras palabras, en nuestro concepto. Y hay una etapa donde el Señor está moldeando todas esas cosas. Y en un lugar donde toma lugar ese cambio, lo decíamos la semana pasada, es caminar en comunidad. Nosotros somos podados, esa llama continúa fortaleciéndose, aquellas cosas que tienden a apagar ese fuego son quitadas de nuestra vida en comunidad. Así que número 2A, comprométete a adorar en comunidad, no te aísles. No te aísles. Hay un gran peligro de estar en comunidad, pero no estar caminando con la comunidad. Voy a repetir eso. Hay un peligro de estar en la comunidad, pero no estar caminando con la comunidad.
Y cuando hablamos de caminar en comunidad, estamos hablando de tener personas alrededor de uno, mentores y amigos que nos escuchen, que nos hablen la verdad en amor, que nos amen lo suficiente para decirnos aquellas áreas o apuntar hacia aquellas áreas que necesitan ser podadas. Tener conversaciones significativas, abrir nuestro corazón a las personas. Y eso depende mucho de ustedes, depende mucho de ti, porque tú puedes estar en comunidad y nunca abrir tu corazón. Tú puedes estar en un grupo pequeño y nunca ser transparente. Pero si hay algo que es necesario para la vida de cristiano, para que ese fuego esté avivándose, necesitas ser transparente. Necesitas dejarte ver como realmente eres, para que otros puedan ministrar tu vida en comunidad. Y si Dios nos está llamando a caminar en comunidad, a un caminar saludable, que yo estoy convencido de que lo hace, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, Dios va a llamar a otras personas a que caminen contigo. Cuando el Señor nos salva, Él nos pone ¿dónde? En su cuerpo. Él no nos pone aislados, Él nos pone junto a otros creyentes. Necesitamos comentarios honestos. Dice que comentarios honestos es nuestro mejor amigo. Comentarios honestos, que otros nos den su perspectiva para que nosotros podamos ser santificados, para que nuestro carácter esté siendo moldeado. Esta es la idea con los espejos. ¿Por qué necesitamos espejos? Porque no nos vemos realmente como somos. Si incluso usted empieza a ver los sentidos del ser humano, los 5 sentidos del ser humano, la vista está diseñado para que vea las cosas de afuera. El oír, para que escuche las cosas de afuera. El olfato, para que huela las cosas de afuera. Así que todos nuestros sentidos, de una u otra manera, están diseñados y programados para enfocarnos en el exterior. Por eso necesitamos personas que nos ayuden a vernos como somos. Tú no puedes cambiar si no te has enterado de que tienes que cambiar. Si tú ves y piensas que todo está bien, no vas a cambiar. No vas a ver las áreas que necesitas cambiar. Y para que eso tome lugar, una de las áreas donde eso toma lugar es en comunidad, con otras personas que nos ayudan a cambiar, relaciones donde buenas y honestas conversaciones están tomando lugar. Haciéndome consciente de cosas que yo tengo que podar en mi vida. Mientras nosotros más envejecemos, supuestamente debemos madurar más, ¿verdad? Y estar rodeados más de personas. Pero tendemos nosotros a hacer lo contrario. Y esto sucede cantidad con los pastores. Mientras más nos involucramos en el ministerio, más estamos aislados. Y eso sucede con los cristianos. Mientras más caminamos con Cristo, tendemos a aislarnos. Y aislarnos no es el diseño de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, crea a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté, no es bueno que el hombre esté solo. Él lo dijo. Dile a tu vecino, no es bueno que el hombre esté solo. A mí me gusta mirar tenis, no sé jugar tenis, la única vez que me puse a jugar tenis terminé con un egipcio en el pie. Pero me gustan las competencias de tenis. Pero hay algo que me ha llamado la atención con todos los atletas profesionales de tenis, que cuando tú ves que ellos están en las competencias, ellos tienen un palco. ¿Saben lo que es un palco? Es un área donde la gente se sienta. Hay un palco personal del atleta, del tenista. Y en ese palco normalmente tú encuentras a la esposa, a los padres, al coach, al barbero, al cocinero, al consejero de las finanzas. Encuentras un equipo de personas ahí que ninguno sabe nada de tenis, pero que necesita el tenista para poder triunfar como alguien profesional. Y el cristiano no es muy diferente. Nosotros necesitamos un equipo de personas alrededor nuestro que nos ayuden a tener éxito en la vida cristiana, a tener un caminar vibrante y fuerte.
Yo sé que es más fácil andar alejados o aislados que en comunidad. Tendemos a eso. A mí me encantan las luces de Navidad. ¿Cuántos de ustedes han puesto luces de Navidad alguna vez en su casa? Déjenme ver sus manos, por favor. Ok, la mayoría de ustedes. No es cierto que poner las luces y ver cómo se encienden son preciosas, pero cuando se acaba la Navidad hay que recogerlas. Bueno, algunos de ustedes lo dejan como hasta marzo. O hasta la próxima Navidad, eso lo hice yo una vez, y casi me tiran huevo en la casa. Hay un momento que tú tienes que bajarlas. Y cuando tú estás recogiendo las luces de Navidad, se forma un enredo. Y tú las guardas esperando que para la próxima Navidad las vas a sacar y las vas a poner nuevamente. Pero llega la próxima Navidad y te encuentras con ese enredo de luces. ¿Y qué hacemos? Botamos en la basura las luces de Navidad y vamos allá y compramos otras luces nuevas. Pero sabemos que ese no es el mejor plan, porque estamos malgastando el dinero. Y lo mismo sucede con nuestro caminar. Es más fácil aislarse. Es más fácil que el cristiano se esconda, que esté, pero no esté. Pero no es lo más sabio. No es lo más sabio. Donde crecemos, donde nos protegemos, donde nos cuidamos, donde ese fuego se mantiene, es en comunidad. Donde somos podados. Donde el Señor en su gracia y misericordia quita aquellas cosas de nuestras vidas que nosotros sabemos en lo profundo que no deberían estar ahí. Pero eso toma lugar en comunidad. Número 3, termino con este punto. Y esta es la parte del descanso. Para tener una vida sostenible, vibrante, el cristiano necesita aprender a descansar. Y vamos a hablar más que descanso físico. Vamos a hablar de un descanso del alma. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta es la parte de descansar en el Evangelio. En el versículo 51 le dice Jesús a Natanael, en verdad, cuando usted vea, en verdad la Biblia es, presta atención. Os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y anterior a eso le había dicho, cosas mayores que estas verás. La vida cristiana es algo sobrenatural. Lo que nosotros vivimos aquí de este lado de la eternidad es solamente un preludio de lo que viene para el cristiano, para aquellos que están en Cristo, para aquellos que han confiado en el Evangelio, para aquellos, como ese pasaje, es posiblemente Natanael estaba meditando en Génesis 28. Vaya conmigo a Génesis 28 un momento. Porque esta cita de Juan 1:51, el último versículo del capítulo 1, es una referencia a Génesis 28, versículo 12. Ahí, déjenme escuchar sus Biblias, vayan conmigo ahí. Génesis 28, versículo 12 y 13. Hablando de Jacob, un sueño que él tuvo. Dice que tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra, ¿sí? Una escalera que estaba apoyada en la tierra y cuyo extremo superior, así que era tan larga que llegaba desde el suelo hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Lo mismo que acaba de decir Jesús acerca de él. Y he aquí, ¿quién es el que estaba encima de la escalera? El Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Los evangelios no nos dicen en qué estaba meditando Natanael, pero sí nos enseña de que eso fue suficiente para mostrarle a Natanael que ese Jesús, ese hombre de carne y hueso, totalmente hombre, también era completamente Dios. Le dice, yo soy esa escalera. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios. ¿Y quién es el que estaba sobre la escalera? En Génesis
28? Dios mismo. El Dios del Antiguo Testamento. Y la parte que quiero desarrollar aquí en este último tiempo que nos queda junto es la parte de descansar en el Evangelio. El descanso nuestro, de nuestras almas, se encuentra en el Evangelio. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que nosotros no sabemos descansar. Sabemos trabajar duro, ¿no es cierto? Sabemos hacer varias cosas. El tema de multitasking. Podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero no sabemos descansar bien. No sabemos decirle que no a las personas. Y si no sabemos decirle que no a las personas, nos volvemos esclavos de las personas. Esclavos de las expectativas de las personas, esclavos de la familia, esclavos de nuestras inseguridades, esclavos de nuestros propios deseos. Ahora, descansar es más que dejar de trabajar, y esto es lo que quiero desarrollar. Que el concepto, y Tim Keller habla de esto de una manera espectacular, el concepto del día de reposo no es algo nuevo, porque el descanso va más allá que el descanso físico. El descanso tiene que ver con el descanso del alma. Tú puedes estar descansando físicamente en tu casa y tu alma estar atribulada, ¿sí o no? Y nuestras mentes estar agobiadas. Porque tendemos nosotros a llevar nuestras vidas de nuestra forma y no descansar y confiar, como ahí Jesús le dice a Natanael, yo soy el que está entre el cielo y la tierra. En mí descansa la salvación. En mí descansa el único camino. El día de reposo realmente, cuando lo vemos en la Biblia, es un día recurrente que debe tomar lugar para recargar nuestra adoración. Cuando hablamos de un descanso para nuestras almas, cuando vemos en el Antiguo Testamento un llamado al día de reposo, es un llamado a que nosotros pausemos de todo lo cotidiano para recalibrar nuestra adoración. Volviendo al principio, que caminamos con Jesús y lo que mantiene se llama nuestra adoración. Dice Jeremías 6:16, así dice el Señor, paraos en los caminos sin mirar y preguntar por los senderos antiguos y vuelvan atrás. ¿Cuál es el buen camino? Dice, anden por él y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso es espiritual. Y el descanso no ocurre de una manera por casualidad. Es intencional. Y no podemos ser casuales. Quiero darle 3 cosas brevemente que les va a ayudar a ustedes a descansar bien. Para que puedan tener una vida sostenible. Un caminar saludable como seguidores de Cristo. Número 1, escriba esto. Haz algo que normalmente no haces. Marv y yo le llamamos a este día como un día diferente. An unlike day, como se dice en inglés. Es un día que luce totalmente diferente como todos tus otros días. Pero es un día que tiene que ser intencional y el descanso en el Antiguo Testamento apuntaba a recrearse en la creación, en lo que Dios había hecho, que llamó bueno. Así que es un día donde tú vas a tomar para deleitarte y contemplar, mira, es decir, salir de tu casilla y ponerte en un lugar donde tú puedas ver más allá la gloria de Dios en la creación. La gloria del poder de Dios en lo que Él ha creado. Número 2, toma tiempo para recordarte a ti mismo tu identidad en Cristo. El día de descanso, o nosotros recobramos ánimo espiritual tomando un tiempo para recordándonos a nosotros mismos nuestra identidad en el Señor. Para adorar. Comienza el día con adoración. No es nada nuevo, y esto nos pasa a todos, que comenzamos el día y lo último que hacemos es adorar al Señor. Llegamos a la noche, estamos completamente agotados, o a lo mejor estamos distraídos y estamos haciendo 1.000.000 de cosas que no tienen nada que ver con adorar al Señor. Todo lo que nosotros hacemos podemos volverlo en adoración. Dice, todo lo que hagan, hágalo todo para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos en realidad es adoración. Siempre estamos adorando algo. O estamos adorando a Cristo o estamos adorando otras cosas. Y el día de descanso, reposar para adorar.
Y número 3, así que ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo se descansa? No hagas nada. Toma un día para no hacer nada. A veces ustedes me han preguntado, mi pastor, ¿qué vas a hacer mañana? Nada. Nada. Está bien no hacer nada en ocasiones. No siempre tenemos que estar haciendo algo. Y esa es la tentación, que nuestras almas están constantemente en un estado de impaciencia y no podemos nosotros acallar esa voz interna que constantemente nos está inquietando a hacer algo. Muchos de ustedes les sucede que en su día libre están en casa, pero trabajando al mismo tiempo, mentalmente exhaustos. Vivimos en el tiempo de la tecnología. Ahora podemos trabajar desde cualquier parte, ¿no es cierto? Con los teléfonos, las computadoras, lo que significa que estamos trabajando en todas partes. En la casa, en el baño, a la mesa, en la iglesia. Se sorprendería cuántas personas a veces en la iglesia, en el tiempo de oración, están en su celular trabajando, haciendo otras cosas. Y el Señor nos manda a callar nuestras almas, a descansar, la habilidad de descansar, de profundamente descansar y descansar en Él. Y eso no es algo natural, no es simple, toma disciplina, toma práctica, y el verdadero descanso de nuestras almas ocurre a un nivel espiritual. No es a nivel físico, es a un nivel más profundo. En Mateo 12:8 Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Porque el verdadero descanso se encuentra en una persona. Nuestro descanso se encuentra en Cristo. El Evangelio reposa en Cristo. Nuestras vidas toman su verdadera identidad y su verdadero descanso en el Señor. Ahora, descansar significa estar completamente satisfecho con lo que se ha hecho. En Génesis, cuando vemos a Dios creando, dice que en el séptimo día Él descansó de todo lo que había hecho. ¿Eso significa que Dios se cansa? Sí, ¿por qué Dios tuvo que descansar? ¿Estaba agotado de todas las cosas que había hecho? No, sabemos que Dios no se cansa. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios cuando habla de un descanso es que Dios estuvo satisfecho con todo lo que había hecho. Es una satisfacción. Dijo que todo era bueno, muy bueno. Y cuando nosotros estamos descansando en lo que Dios ya ha hecho. Ahí es donde se encuentra el descanso del cristiano, en la obra perfecta terminada en la cruz. Eso es lo que provee el descanso que necesitamos y anhelamos. Solo en Él se encuentra ese descanso. Solo en Jesús nuestras almas son saciadas. Cuando contemplamos la cruz, aprendemos que todo el trabajo que hacía falta ya ha sido completado. Ahora podemos descansar. Por eso que podemos tener una vida, a lo mejor, con muchas cosas sucediendo alrededor nuestro, con dificultades, con sufrimiento, y nuestras almas pueden estar tranquilas, confiadas, descansando en el Evangelio, porque el Evangelio nos recuerda que veremos cosas mayores que lo que estamos experimentando ahora como seguidores de Jesús. Así que caminar con Cristo y de una manera saludable necesitamos esas tres cosas. Necesitamos volver a adorar, volver a la parte básica de nuestro caminar con Jesús. Necesitamos estar creciendo en nuestra adoración. Necesitamos estar siendo podados y necesitamos estar descansando en su obra terminada sobre la cruz. Así que esa escalera ahí es Jesús. Quiero terminar con un poema. Un poema que se titula Descanso, de Paul Tripp. Hay un libro nuevo que él sacó de diferentes poemas. Muy bueno, lo recomiendo para un tiempo devocional. Y uno de esos poemas, él lo tituló Descanso. Y dice de la siguiente manera, cito, descanso, un sueño borroso para muchos, un producto deseado en un mundo caído.
algo que tanto necesitamos, pero que con tanta facilidad es interrumpido. El huerto del Edén era un lugar de descanso. No existía violencia en la creación. No habían espinas ni cizañas, ni enemistad entre Dios y el hombre. No había razón de esconderse de Dios, ni existía causa para temer. No había insatisfacción ni aflicciones que enfrentar. Un sol brillante, puro amor, verdadera paz, una belleza sin manchas, el hombre y Dios, adoración y amor. Pero una voz interrumpió el descanso. ¿Quién fue? La serpiente. Estrategias de muerte, palabras de engaño, acciones de rebelión, dedos acusadores, expulsión del jardín, juicio y muerte, descanso interrumpido, descanso quebrantado. Por eso esperamos en el Señor. Su gracia fortalece, su presencia conforta, sus promesas seguras, su poder empodera y su reinar garantiza que un día el descanso, verdadero descanso, puro descanso, eterno descanso, reinará una vez más. No más violencia en la creación, no más espinas ni cizañas, no más enemistad entre Dios y el hombre. Sí, descanso, verdadero descanso, existirá nuevamente y esta vez para siempre. Por eso esperamos en el Señor que nos lleve a ese lugar. Un sol brillante, puro amor, verdadera paz, una belleza sin manchas, el hombre y Dios, adoración y amor. Hasta ese día, con corazones fortalecidos y una esperanza que no mengua y un gozo que abraza un futuro prometedor, nosotros esperamos en el Señor. En Él está nuestro verdadero descanso. Se trata acerca de Él y para Él. Como hemos estado cantando, Jesucristo basta. La vida del cristiano o se fortalece o se derrumba de acuerdo a nuestra oración. Nuestro caminar con Cristo es acerca de Cristo, apuntar hacia Cristo, hacia el Evangelio, que es suficiente en Él y para Él. Vamos a orar.